En la clase de hoy revisaremos el tema de tejido óseo. Recordemos que todo tejido está compuesto por células y una matriz extracelular. En el caso del tejido óseo encontraremos cuatro tipos celulares importantes. El primero será la célula osteocondrógena, también denominada osteoprogenitora o también osteógena. También encontramos al osteoblasto, que será la célula metabólicamente activa que secreta la matriz extracelular. También al osteocito, que será la célula que se encuentra delimitada en una laguna. Y por último al osteoclasto. Las primeras tres células, el osteoblasto, el osteocito y la célula osteocondrógena, tendrán origen de la célula mesenquimal embrionaria, mientras que el osteoclasto, que es un macrófago residente del tejido óseo, tendrá un origen en médula ósea a partir de monocitos. La matriz extracelular en el tejido óseo se compone de una matriz orgánica y una matriz inorgánica. La matriz orgánica representa el 35% del peso total de dicha matriz. Esta matriz está compuesta por fibras y de forma importante tendrá la presencia de colágena tipo 1, que representa el 90% de dicha matriz, aunque existen otro tipo de colágenas como la colágena tipo 5. Y asimismo encontraremos a la sustancia fundamental, compuesta por glucosaminoglucanos, por los GAGs, teniendo la presencia de ácido hialurónico, que es el único glucosaminoglucano no sulfatado. También encontraremos al queratán sulfato y al condroitín sulfato. Y asimismo, el queratán sulfato y el condroitín sulfato están formando proteoglucanos. Y en relación a las proteínas de adhesión, encontramos a la osteocalcina, a la osteopontina, a la osteonectina y a la cialoproteína ósea. Recordando que las proteínas de adhesión ayudarán a las células del tejido óseo a anclarse a su matriz extracelular, ya sea la orgánica o la inorgánica. En este caso, yo podría representar a una fibra colágena, una colágena tipo 1, recordando que la colágena tipo 1 es una colágena fibrilar que presenta una periodicidad de 68 nanómetros observada en la microscopía electrónica de transmisión. Podemos observar también la formación de proteoglucanos, glucosaminoglucanos unidos a una proteína central, y asimismo estos uniéndose al ácido hialurónico mediante una proteína de enlace. Y así tengo yo representado a mi matriz extracelular orgánica. Pero también encontramos a una matriz inorgánica, que representa el 65% del peso total de la matriz. Dicha matriz inorgánica
está representada por los cristales de hidroxiapatita. En el tejido embrionario, cuando se está formando el tejido óseo, hay grandes cantidades de calcio y de fosfato, y mediante un proceso denominado nucleación se forman dichos cristales. Y la matriz inorgánica será la que confiera las características de dureza al tejido óseo. Sobre todo los cristales de hidroxiapatita se localizan en las zonas de superposición de las fibras colágena. Por eso es un tejido muy duro. Al ser un tejido muy duro, tendremos diferentes tipos de preparaciones. Podemos encontrar hueso lijado. En este caso se corta con elementos altamente filosos, como pueden ser navajas tipo diamante, y también podemos encontrar preparaciones teñidas, para que hayan sido teñidas y pasar por el proceso de la técnica histológica ordinaria y poderse cortar, tuvieron que haber sido descalcificados dichos huesos mediante soluciones ácidas. De forma importante, las soluciones ácidas ayudan a romper a los cristales de hidroxiapatita para poder cortar los órganos. ¿Cuáles son las funciones principales del tejido óseo? Una de ellas es la de sostén. Hablando del hueso como órgano, formará también al esqueleto axial y dará el sostén. Asimismo, da protección, sobre todo al encéfalo, a la médula espinal, en la caja torácica, al pulmón y al corazón. También el hueso unido al músculo permite la locomoción. Otra gran función es la homeostasis del calcio, que estará muy relacionado con las glándulas tiroides y la paratiroides. Y por último, alberga a la médula ósea, donde se están formando las células sanguíneas. ¿Cuáles son las características más importantes del hueso? En este caso mencionaremos tres, la mayoría de ellas dadas por la matriz inorgánica. El hueso es una estructura altamente firme. Una característica es la firmeza, así como la resistencia, y por último la dureza. Por último, aclaremos un concepto importante. El órgano hueso no solamente está compuesto de tejido óseo. Sabemos que algunos órganos, como los huesos largos, presentan también protección de tejido cartilaginoso, sobre todo la variedad de hialino, la variedad hialina. Entonces también está presente. Mencionamos que presenta protección y alberga la médula ósea. Entonces encontramos médula ósea amarilla, que corresponde a tejido adiposo unilocular, y si fuera médula ósea roja, a tejido linfohematopoyético. Entonces, el conjunto de variedades especializadas del tejido conjuntivo, el adiposo, el linfohematopoyético, el cartilaginoso y el óseo, forman al órgano hueso.
Empezando a describir a las células, hablemos de la célula osteocondrógena. Dicha célula deriva de la célula madre mesenquimal y puede dar origen a los osteoblastos y también a las células condrógenas. Entonces puede formar dicha célula al diferenciarse tejido óseo o tejido cartilaginoso. Para la formación de hueso necesitamos la presencia de grandes cantidades de oxígeno en los tejidos y asimismo la presencia de una molécula denominada proteína morfogénica ósea. ¿Dónde se localiza la célula osteocondrógena? La célula osteocondrógena se localiza en el periósteo, que es un tejido conjuntivo denso y regular que recubre sobre todo las diáfisis de los huesos largos y presenta dos capas. Y la célula osteocondrógena se localiza en la capa celular interna y asimismo se localiza en el endósteo, que corresponde a un recubrimiento de tejido conjuntivo dentro del hueso. Hablando de la célula secretora de la matriz, el osteoblasto, sabemos que es la célula metabólicamente activa, cuyo fin es sintetizar la matriz extracelular orgánica. Los osteoblastos se localizan en la superficie libre del hueso. Los osteoblastos tienen una forma cúbica y presentan pequeñas prolongaciones y asimismo se encuentran muy contiguas entre sí, dando la apariencia de una monocapa cúbica en la superficie libre del hueso. Entonces, si están muy pegadas entre sí, presentan uniones celulares. En este caso presentan uniones nexo o también conocidas como uniones comunicantes. En la parte de la membrana celular presentan receptor para la hormona paratiroidea y también en la membrana presentan el ligando de Rank. Rank significa receptor activador nuclear de factor kappa B. Asimismo, el osteoblasto secreta osteoprotegerina por su acrónimo OPG-L. También secreta fosfatasa alcalina, que sirve como marcador en la formación de hueso. Y también secreta el factor estimulante de osteoclastos para poder activar y diferenciar a los osteoclastos para que exista la resorción ósea. Ahora mencionemos al osteocito. Una vez que el osteoblasto sintetizó la matriz extracelular, dicha célula generará prolongaciones largas y se quedará encerrado en un espacio conocido como laguna celular. Entonces el osteocito está rodeado por un espacio que alrededor existe la matriz, conocido como laguna
También algunos autores denominan la laguna como osteoplasto. Dichas prolongaciones ayudarán al osteocito a tener contacto con otra célula similar, con otro osteocito, para que presenten comunicación celular e intercambio de nutrientes. Las prolongaciones de los osteocitos se da a través de pequeños espacios denominados canalículos, y también la unión celular que presentan a través del pequeño espacio denominado canalículo será comunicante o nexo. Es importante mencionar que en preparaciones de hueso lijado, el osteocito tiene forma de pequeño insectito que presenta largas prolongaciones, mientras que en preparaciones teñidas que sufrieron descalcificación mediante soluciones ácidas, se observará plenamente la laguna como un espacio claro y la célula sufre retracción, observándose únicamente el núcleo. Entonces se observan como espacios blancos con un puntito representando el núcleo per se a la célula. El osteoclasto corresponde al macrófago residente del tejido óseo. Su origen viene de médula ósea, teniendo como precursor a los monocitos. Y la función principal de dicho macrófago es la resorción ósea. La formación de todo hueso se da por la balanza del osteoblasto secretando la matriz y del osteoclasto con la resorción ósea. Pero también la resorción ósea, al realizarse, aumenta los niveles de calcio en sangre. Entonces la calcemia aumenta. El osteoblasto, bajo ciertos estímulos, puede secretar el factor estimulante de colonias de monocitos. Y dicho factor en la médula ósea estimula a los monocitos para que empiecen a diferenciarse y asimismo activarse. Entonces varios monocitos se empiezan a estimular y viajarán al tejido óseo. Una vez en el tejido óseo, se formará un osteoclasto. El osteoclasto, en este caso, se denomina osteoclasto inactivo y se formó a partir de la fusión de varios monocitos. Entonces corresponde a un macrófago con muchos núcleos. Es una célula multinucleada. Recordemos que el osteoblasto presenta el ligando de Rank L, y a nivel de la membrana del osteoclasto presenta el receptor Rank. Entonces, una vez formado el osteoclasto inactivo, teniendo contacto con el osteoblasto, presentando su ligando de Rank
al osteoclasto se activará. Así, teniendo la presencia ahora de un osteoclasto activo. ¿Dónde se localiza el osteoclasto activo? En una depresión de la superficie libre del hueso conocida como laguna de Hauship. Falta representar los núcleos de mi osteoclasto. Continuando con los conceptos de osteoclasto y osteoblasto, debajo de los osteoblastos encontramos propiamente a la matriz representada por fibras colágena y los cristales de hidroxiapatita. Entonces, encontramos presencia de matriz extracelular calcificada. Pero inmediatamente o por debajo de los osteoblastos encontraremos únicamente matriz orgánica. De hecho, en las tinciones se aprecia como un elemento muy claro. A la matriz orgánica que se encuentra debajo, como una pequeña capa de los osteoblastos, se le conoce como osteoide. El macrófago, conocido como osteoclasto, en la parte basal presenta prolongaciones de membrana para poder aumentar la superficie. Dicha zona basal con las prolongaciones se conoce como borde en cepillo o también como borde festoneado. Fuera de esas prolongaciones de membrana también existe actina, presencia de actina para poderse fijar a los sitios del hueso, el osteoclasto. Entonces la función del osteoclasto es la resorción ósea. La resorción ósea hay que entenderla como la destrucción de la matriz extracelular orgánica y la matriz calcificada. Para poder realizar la función de resorción, primero hay que destruir a la matriz calcificada, en este caso a los cristales de hidroxiapatita. El espacio que se encuentra por debajo del osteoclasto se conoce como compartimento subosteoclástico. Y dicho compartimento presenta un pH ácido, rondando en un pH de 4 y 5. ¿Por qué sucede esto? En el interior del osteoclasto tenemos presencia de anhidrasa carbónica. Entonces la presencia de CO2 y la molécula de agua junto a la enzima anhidrasa carbónica formará ácido carbónico para después descomponerse en bicarbonato y en iones hidrogeniones. Esto a nivel intracelular. El bicarbonato será intercambiado por cloro a nivel de membrana, mientras
que en la parte basal, en la membrana basal, los iones hidrogeniones serán expulsados, generando así un pH ácido en el compartimento subosteoclástico. Para que puedan salir dichos hidrogeniones, dichos protones, a nivel de la membrana existen bombas de hidrogeniones dependientes de ATP. Entonces, un organito que se encuentra en la parte basal del osteoclasto será la mitocondria. Entonces, el medio ácido destruye por completo a los cristales. Ahora queda la destrucción de las fibras colágena. El citoplasma del osteoclasto es altamente acidófilo debido a una cantidad proteica muy alta dada por enzimas lisosomales. Entonces también secreta enzimas lisosomales, sobre todo enzimas del grupo de las metaloproteinasas, sobre todo encontrando las colagenasas y a las gelatinasas. Y así es como posteriormente el osteoclasto puede romper a las fibras colágena. Entonces hasta ahora hemos descrito, mediante la síntesis del osteoblasto, de la matriz extracelular, formación de hueso con el balance de la resorción ósea mediante el osteoblasto. La formación de hueso, la osificación, puede ser de dos tipos. Puede ser una osificación endocondral, donde la formación de hueso tiene un molde de cartílago, y una osificación intermembranosa, que no posee dicho molde, y sobre todo se estarán formando huesos planos de la cara, asimismo huesos planos del cráneo, la mandíbula y también la clavícula. Esta imagen es la representación de las células mesenquimatosas que se diferenciaron a células osteocondrógenas para dar a los osteoblastos después células cúbicas, esta capa que comentamos de forma cúbica que secretaba la matriz, y después la presencia de osteocitos encerrados en su laguna, y también al macrófago denominado osteoclasto. Dicha figura la encontramos en ambas osificaciones y se conoce como centro de osificación. Una de las funciones principales del tejido óseo es la homeostasis del calcio. Los valores normales de calcio en sangre son de 8 a 10 miligramos sobre decilitro. La glándula tiroides presenta dos tipos celulares importantes. Presenta a las células tiroideas, o también denominadas foliculares, cuya función es la secreción
de hormonas tiroideas de T3 y T4. Y también presenta a las células parafoliculares que se encuentran al lado de los folículos tiroideos. Dichas células secretan calcitonina. La calcitonina actúa como una hormona hipocalcemiante. Entonces, el osteoclasto presenta receptores en su membrana de calcitonina para que sea inhibida su función de resorción. Y en la parte posterior de la glándula tiroides encontramos a la paratiroides, también encontrando dos estirpes celulares, y de forma importante localizamos a las células principales. Las células principales secretan PTH, hormona paratiroidea, y tendrá una función de hormona hipercalcemiante. Aumenta los niveles de calcio en sangre. ¿Cómo actúa la PTH? Estimula de forma directa al osteoblasto para que el osteoblasto secrete el factor estimulante de osteoclastos y active también a dichas células junto con el ligando de Rank. También a nivel intestinal se aumentan los niveles de vitamina D, ya que la vitamina D ayuda a la absorción de calcio a nivel intestinal. Y por último, también presentará receptores a nivel renal. Presentará receptores a nivel renal para aumentar la reabsorción de calcio. Existen diferentes formas de clasificación del hueso, ya sean clasificaciones anatómicas, donde encontramos a los huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos, pero también existe una clasificación microscópica, una clasificación histológica, donde encontramos a la clasificación del hueso trabecular, o también conocido como esponjoso, y también al hueso compacto, o asimismo denso o cortical. El hueso trabecular se denomina de dicha forma por presentar en su microscopía finas hebras o listones en su arquitectura, y será la variedad del hueso que presente en su interior a la médula ósea, mientras que el hueso compacto será altamente denso, como lo dice su nombre, y estará alrededor o rodeando al hueso trabecular. Propiamente, el hueso compacto se dispone o está dispuesto por un sistema de laminillas. En este caso encontramos 4 disposiciones de laminillas. Encontramos a las laminillas circunferenciales externas. También encontramos a las laminillas circunferenciales internas, a las laminillas circunferenciales intersticiales y por último, de forma importante, al sistema
de Havers, o también conocido como osteona. En este esquema he representado a un hueso largo. Recordemos que el eje longitudinal más largo se conoce como diáfisis y los extremos del mismo se conocen como epífisis. Y una zona de transición entre la diáfisis y epífisis conocido como metáfisis. En la parte más externa del hueso se localiza la variedad de hueso compacto o denso. Y en el interior del hueso localizamos al hueso esponjoso o trabecular, que asimismo dichos finos listones forman a la cavidad medular, ya que en su interior se encuentra la médula ósea roja. Todo recubrimiento en los huesos largos se da mediante el periósteo, a excepción de las zonas donde existe recubrimiento articular, dado por cartílago y alino. El periósteo propiamente es un tejido conjuntivo denso irregular, muy similar a la cápsula de los órganos. Y por último ha representado a los vasos sanguíneos, ya sea componentes venosos, arteriales y asimismo a los nervios que corren a través del periósteo y después ingresan al hueso. Hablemos propiamente de la arquitectura, de la histología de un hueso maduro. Siguiendo a mi esquema, el primer componente a representar sería a mi periósteo. El periósteo será el tejido conjuntivo denso irregular que cubre entonces la mayoría de las diáfisis de los huesos largos. El periósteo presenta una capa fibrosa externa donde hay presencia de abundante colágena y una capa celular interna donde localizamos a las células osteocondrógenas. El periósteo tiene contacto con el primer sistema de laminillas del hueso compacto, en este caso con las laminillas circunferenciales externas. Entonces las laminillas circunferenciales externas representan un acomodo de la matriz extracelular relacionada con el osteocito. Si el osteocito lo representamos en forma de insecto, es porque estamos haciendo una representación de hueso maduro lijado. Ahora, ¿cómo se ancla propiamente el periósteo al primer componente de laminillas? A partir del periósteo se están proyectando hacia ese sistema de laminillas fibras gruesas denominadas fibras perforantes o también conocidas como fibras de Sharpey. Posteriormente a las laminillas circunferenciales externas encontramos al sistema de Havers o osteona,
Dicho sistema de laminillas tiene una disposición circunferencial. Entonces, el sistema de Haber corresponde a este sistema de laminillas de forma concéntrica y que en el centro presenta una luz, un espacio denominado canal central, o también conocido como canal de Haber, o también como canal ostional. Y entre las ostionas, en estos espacios, localizamos a las laminillas circunferenciales intersticiales. Recordemos que a nivel del periósteo corren nervios, arterias y venas. Entonces penetran a través del periósteo para ingresar al hueso. Entonces aquí tengo representado cómo corre una arteria, una vena y un nervio, un paquete neurovascular. Y podemos apreciar que se ramifican en su recorrido hacia el canal de Haber. Entonces, el canal de Haber en su luz presentará una arteria, una vena y asimismo un nervio. Entonces, en la apreciación de la microscopía óptica de hueso lijado, el sistema de laminillas concéntricas denominada sistema de Haber o ostiona presentará las laminillas circunferenciales con la presencia de los osteocitos que presentan dichas largas prolongaciones, y a nivel central en el canal de Haber o ostional en ciertas ocasiones se puede observar los vasos y en otras no, debido a que pueden colapsarse en la técnica histológica ordinaria. Por último, observemos que existe un pequeño espacio que comunica a dos ostionas. Dicho canal que está comunicando a dos ostionas se conoce como canal perforante o conducto de Bowman. Las laminillas circunferenciales internas se localizarán muy al centro del hueso y pegado a las laminillas circunferenciales internas encontramos al endósteo. El endósteo es un tejido conjuntivo laxo que también presenta a las células osteocondrógenas. Y después del endostio por fin encontraremos al hueso trabecular, formando estos finos listones.